Hola, ¿cómo están todos ustedes, amigos televidentes? Su programa Baluarte de la Verdad. Hoy en compañía con Fabricio Collado, un hijo de un gran periodista dominicano, ido a destiempo, Lipe Collado. Fue profesor universitario, escritor, asesor de líderes políticos de este país. Tuvo siempre un comportamiento ejemplar, no solamente para sus alumnos, para su familia y para la sociedad. Él es abogado, va a estar conmigo en todo el recorrido de este programa de hoy, analizando varios temas. Las opiniones de él y las mías pueden estar totalmente diferentes, pero es la democracia. Adelante. Mucho gusto, muchas gracias por su invitación. Para mí es un honor acompañarle en su programa Baluarte de la Verdad. Bueno, me honra tenerte aquí, que sé que tú eres un joven muy inteligente, muy estudioso. Dice que de tal palo, tal astilla. Sí. Lipe lo van a recordar por muchos, muchos años. Mire, vamos a entrar inmediatamente, señores, ya al término de esta Semana Santa, día de Pascua, de resurrección del Señor Jesucristo, para que nosotros hayamos meditado en estos días tranquilos, reflexionar, orar para los cristianos, para todos los que creen en Jesucristo, creemos en Jesús, para tratar de ser todos los días mejores, dar más amor, más para respetar las leyes, respetar las buenas costumbres, respetar la Constitución. No es posible, señores, independientemente que Pablo Ulloa, que es defensor del pueblo, y la oficial también que lo recibió, realizaran allí un acto completamente reprochable de violencia. Es verdad que el artículo 190 de la Constitución le permite al defensor del pueblo en cualquier parte del mundo, es más que un fiscal, de apersonarse a aquellos lugares donde él entienda que están afectando a la gente, pero usted debe hacerlo avisando formalmente y al mismo tiempo, si va a entrar, tiene que anunciarse como debe ser en todas partes del mundo y no atropellar a todo lo que encuentre por delante para llegar a un lugar a defender algo que es completamente positivo de ese desastre que hay en ese canódromo, de un astro de corrupción que han tenido ahí tradicionalmente los que han manejado esa institución. Pero ustedes van a ver ahora en las imágenes, inclusive con sonido, la entrada de Pablo Ulloa en la forma violenta ahí al canódromo y también de la forma violenta que después actuaron los policías de DGCET de eso. Eso es inaceptable, ahí ustedes van a ver, ahí no hay edición, eso lo tomé yo del programa El Día de Edith Febre, que me consta que es una mujer honesta, seria y creíble, de que no manipula videos, de que no edita videos para retorcer la verdad, y todo el mundo sabe que ella siempre ha defendido lo que es el representante, o es decir, el defensor del pueblo, como lo era Zoila también ahí. Vamos a ver esas imágenes, Máster, con la entrada de él al canódromo, y luego cuando intentó entrar a la oficina, que fue impedido junto con los periodistas y los acompañantes de manera violenta. Ambas actitudes deben ser rechazadas por aquellas personas que realmente entienden que lo primero es la paz, el respeto, la educación en la forma de comportamiento de cada persona. Estamos realmente esperando esas imágenes para que ustedes vean
cómo se dio ese caso ahí. Vamos a darle la oportunidad que entre Fabricio, pero cuando entre las imágenes me la dejan hasta el momento de la violencia que significó la Policía Nacional de DGCET contra Pablo Ulloa y los periodistas, y lo que él hizo al entrar violentamente al canódromo. Bueno, ciertamente lo que usted plantea de parte del señor defensor del pueblo, esa actitud que se presenta en el video, evidentemente es una forma violenta de expresarse verbalmente, que puede provocar también una reacción en igual proporción. Pero también hay que entender que la reacción violenta de los agentes de la DGCET que están depuestos en ese canódromo o en ese centro de retención vehicular es más reprochable que eso, porque indiscutiblemente el defensor del pueblo tiene el derecho de dirigirse a toda institución de la administración pública sin previo aviso. No es necesario hacer ninguna cita, no es necesario pedir permiso a nadie, porque su trabajo implicaría resaltar o evidenciar errores de la administración en el cumplimiento de sus funciones. Es un contrasentido que el defensor del pueblo anuncie que va a investigarlos, porque podrían ocultar lo que ellos, todos sabemos, hacen incorrectamente en ese canódromo. Entonces no cabe sentido. Quizá, entiendo Pero yo... tú debes recordar, Fabricio, sí, que eso es una institución manejada por policías. Los policías la DGCET, claro, tienen claro. que recibir órdenes superiores, No, ahí. para que si usted llega de improviso, inclusive de la forma atropellante que usted entra, independientemente de que tiene todos esos derechos, yo te digo, él es más fuerte que un fiscal, pero él tiene que anunciarse. El artículo 190 de la Constitución le da facultades, tiene inclusive autonomía administrativa, tiene autonomía presupuestaria, puede ser, es un órgano pero eso no le da el derecho ni a nadie a tomarse la ley y la justicia por sus manos. Mire, realmente hay que tomar en cuenta, ya es un asunto de prudencia que debe de valorar la institución. La DGCET, que ya hace bastante tiempo forma parte de la estructura de la Policía Nacional, se enmarca, ¿verdad?, en una organización de carácter vertical, que quiere decir que no actúan por voluntad propia. Cada uno responde a la orden dada por un superior. Exacto. Y en esa medida deberían ser cada uno responsable de sus actos. Porque no importa que el superior te dé una orden ilegal, tú no puedes violar la Constitución ni violar las leyes, eso estamos claros, ¿verdad? Pero todavía estamos entonces, en proceso de desarrollo de democracia. Pero eso, es una policía que la hicieron en el 1936 Trujillo, y aunque ya muchos de esos, ya mayoría murieron, siguen con esa genética, con esa escuela de represión. Entonces de eso se trata, o sea, lo que esto evidencia es una falta de educación en la Policía Nacional. ¿Y qué tú crees de Ulloa a entrar violentamente? No, yo entiendo, si esa fue la actitud... entonces los policías no tienen que lo defiendan. Si esa fue la actitud inicial del defensor del pueblo, es cuestionable, porque la violencia genera más violencia, indiscutiblemente. Si esa es la actitud inicial de él, yo no la apoyo, obviamente, porque yo entiendo que no importa el cargo, el rango que usted ostente, la prudencia debe de primar en toda conducta suya, ¿verdad? Mira, yo nunca voy a estar con la violencia de ningún lado en medio de la Policía Nacional, que está para defender el orden. Mira, tú ves eso que yo tengo ahí, ojalá me puedan cosas. Eso fue en el 1982, un policía que me dio un macanazo a mí, injustamente. Y esa época es una policía represiva en todas partes del mundo. En Nueva York yo vi, en un aeropuerto, que uno que estaba protestando cuando el COVID-19, que no lo dejaban subirse en el avión, duraba 2 o 3 días ahí, le fue así a poner a un oficial la mano así, pero sin ningún motivo de violencia, y le dieron una golpiza. Y tú intentas cualquier movimiento con un policía, te dicen, freeze out, tú sabes bien que te vas. En Estados Unidos. No, en Estados Unidos, que es un país, se supone que uno es el país más grande del mundo y más civilizado del mundo, y más poderoso del mundo, y sin embargo eso se da. Entonces yo no estoy diciendo que aquí tiene que darse, hay que seguir superando eso. Además, ahí no tenemos que hablar solamente de eso.
es de la corrupción que hay ahí. Cuando cada vez que incautan un motor, que le tiene a alguien que dar dinero para que se lo despachen, aún estando con sus papeles al día. No, y además, y de vehículos también. Hay algo que hay que tomar en cuenta. La Policía Nacional realmente no está organizada como debe serlo una policía. O sea, no hay una filosofía policial, no hay una formación de sus agentes policial de cara al ciudadano. Pero el gobierno está haciendo un trabajo en eso, pero la reforma de la Policía de eso se Nacional. trata. Lo que sucede es que tenemos la policía que tenemos, ¿verdad? Se han hecho muchos esfuerzos, pero básicamente la Policía Nacional ha sido un órgano de corte militar. De hecho, su organización, sus rangos y la disciplina policial no es policial, es militar. Y el militar no tiene dentro de sus funciones el vínculo con la ciudadanía. El militar tiene una función de seguridad externa, seguridad de la frontera. El policía tiene su existencia se debe a la seguridad interna. Y sobre todo, eso genera un vínculo directo con el ciudadano. Entonces el militar, si un policía tiene formación militar, si un policía tiene un enfoque militar de la seguridad, su reacción no va a ser más que esa, la que vimos ahí, la de la violencia, el uso de la violencia. ¿Por qué razón? Porque el militar lo que quiere es cumplir un objetivo, una orden. No busca conversar con nadie, no busca conciliar con nadie. El policía no, todo lo contrario. Y ese es el problema que tiene El Salvador. El Salvador, ese plan que tiene Bukele va a fracasar, porque lo ha militarizado y ha fracasado. Más de 20.000 detenidos de eso de la madre. Y no ha resuelto el problema de la violencia, porque lo ha militarizado. Eso no lo resuelve nadie tampoco. Es un problema social profundo de una herencia terrible y al mismo todas esas frustraciones que tiene la gente, escasez de empleo, de oportunidades, las iniquidades, la corrupción. Todo eso conlleva a que las sociedades se contaminen y se descompongan. Mira, vamos a ir a la pausa y venimos, Fabricio Collado, venimos con New York y Estados Unidos, la cantidad de atentados que ha habido cada año, casi semanal, un muerto por día de bala en Estados Unidos y decenas de heridos, que tiene ahora mismo en vilo a New York con un atentado que se hizo en la parada 36 del metro de Brooklyn en New York, donde hubo cerca de 29 heridos, 10 de bala y el resto huyendo y imagínate en una hora pico en Estados Unidos. Pero con eso venimos en un momento, inclusive con imágenes de eso y de otras imágenes en otros momentos, y lo del 11 de septiembre también, cuando el atentado a las Torres Gemelas. La violencia en Estados Unidos, cuando ellos plantean siempre que nosotros, los países nuestros, tienen que cuidarse los americanos por la seguridad. Sin embargo, señores, allí usted está en un supermercado, cualquier sitio, y le caen a tiro. De todas maneras, eso lo vamos a tratar ahora al regreso en Baluarte de la Verdad. Nos vemos ahora. Bueno, regresamos acá con Fabricio Collado, una revelación para este programa, un gran profesional, un gran joven, un estudioso, un pichón de intelectual, igual que su padre, Lipe Collado. Mira, vamos a ir a Estados Unidos, New York, que te preocupa tanto a ti, claro, a los amigos televidentes, al mundo y a nosotros. Primero porque tenemos decenas de familiares y amigos allí. Yo de mi familia debe estar allá el 95%. De 10 hermanos tengo 8 ahora mismo allí. Y mi padre y mi madre murieron en Estados Unidos. Tengo 2 hijos con 2 nietos allá en Estados Unidos. Tías, sobrinos, hermanos, etc. Y realmente cuando uno ve
lo que pasó en el metro de Brooklyn, New York, para 36, un elemento que agarra y entra al metro con una chaqueta igual que la que usan los que trabajan ahí, una careta antigás, y tira especie de una bomba de humo y al mismo tiempo comienza a disparar, tiró cerca de 30 tiros. Por suerte, si es que decir suerte, nada más hirió 10 y todos están fuera de peligro. Los demás hirieron y tuvieron problemas saliendo abruptamente y huyendo. Eso, lo peor que causa es el pánico y el miedo a la gente, después para usar el metro. Ya esa guerra psicológica, que es lo que buscan elementos como ese, hay que decir que son elementos enfermos, son sádicos, tienen seguro que un resentimiento social, problema quizás de rechazo por su raza, por su color, a veces hasta por la religión, por las iniquidades, las desigualdades y la corrupción que se da en Estados Unidos como en todas partes del mundo, que no le permite a la gente desarrollarse suficiente a ese tipo de elementos. La droga, también muchos van a servirle al ejército en guerras de otros países que también vienen de allá con más problemas que los que tenían, porque le crean problemas de paranoia, de delirio de persecución, de estrés, no duermen, complejos de culpa, en fin, para insertarse de nuevo en esa sociedad es difícil. Entonces, cuando uno ve ese tipo de atentados, lo que pasó el 11 de septiembre, lo que ha pasado en escuelas, en supermercados, en parques, cada semana en Estados Unidos van más de 250,000 entre muertos y heridos en los últimos 3 años. Y esto es sumamente terrible y peligroso, porque ahí habían niños, mujeres embarazadas en ese vagón, en ese momento. Lo andan buscando, ya tienen prácticamente identificado como sospechoso, alquiló un vehículo en Pensilvania, dejó botado unas llaves y una tarjeta de crédito, lo tienen identificado el sospechoso, entonces dice que se cree que es él. Entonces, realmente lo que trae la secuela de eso, no es un acto terrorista, sino un acto para crear terror a la gente. Entonces, eso es en Estados Unidos, imagínese usted. Ahí está la foto del elemento en la pantalla. Sí, realmente ese es un plano, ¿verdad?, del análisis que usted ha planteado, que con ese trasfondo social, económico e incluso racial, porque la persona de interés es de evidente origen afroamericano. Pero también hay una explicación que se enmarca en la actualidad política de los Estados Unidos. Y es que el presidente Biden había anunciado una serie de medidas administrativas para la regulación y el control de las armas fantasmas, que son aquellas armas que pueden ser, cuyas partes pueden ser compradas a distintos fabricantes y ensambladas por el propietario. Incluso armas que han sido fabricadas por impresoras 3D. Y esto plantea un problema importantísimo, y es que esas armas carecen de identificación numérica y por lo tanto no tienen registro ni tampoco tienen una vinculación directa con el adquirente, porque si son comprados, sus distintas partes son compradas y ensambladas, tú no estás comprando un arma, sino partes de armas. A esto se une que la mayoría de los atentados que se han dado con armas de fuego de manera aleatoria en Estados Unidos en las últimas semanas, algunos de ellos han sido efectuados con ese tipo de armas. Por esa razón, el presidente Biden anunció estas medidas e instruyó al Departamento de Justicia que elabore una legislación para controlar este tipo de negocios que se dan a través de Internet incluso, y que esto es lo más importante. En California, que quizá es una de las ciudades más violentas, de los estados más violentos de Estados Unidos, el 30% de las armas decomisadas son armas fantasma. Y esto plantea un problema de carácter jurídico importante, porque se necesita controlar
las armas que son vendidas en Estados Unidos, en cualquier país, para poder identificar al responsable de quien cometa algún tipo de crimen con estas armas. Y digamos que esta podría ser una de las razones por la que quien lo haya hecho, o sea la persona de interés u otro, ha cometido este atentado. Es una de las razones que se plantean, porque fue casi concomitante con el anuncio de estas medidas. Y sobre todo en Estados Unidos, un país en los que, de manera quizá única en el mundo, en su constitución se plantea el derecho a los norteamericanos a tener armas. Y existe la asociación, la sociedad del rifle, la asociación de rifle, que son los propietarios, que es, digamos, una organización que congrega a los fabricantes de armas de Estados Unidos. Uno de los mayores mercados. Uno de los lobbies más importantes. Uno de los mercados más grandes. De armas. Además, como esto atenta contra los fabricantes legales de armas ese es y el mercado también, estoy seguro que ellos van a poner en mucha presión sobre el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos locales, porque tú sabes que eso está dividido en estados y cada estado tiene su propia regla. Puede generar una legislación particular, ¿verdad? Pero hay estados que no entienden eso. O sea, hay estados que son en Texas y California, tú no le vas a prohibir a ellos que usen armas. Eso es difícil. Entonces, esa organización es uno de los mayores lobbies en Estados Unidos, que sufragan al Partido Republicano de una manera, digamos, importante, anualmente, decenas de millones de dólares. Por esa razón es que no ha pasado ninguna legislación que regule la venta de armas en Estados Unidos, ni las legales ni las fantasmas. Y ni va a pasar. Cuando tú ves, por ejemplo, que hacen un atentado en una escuela, matan niños, jovencitos, inclusive hieren profesores, en un momento determinado se le autorizó en una escuela a los profesores ir armados, y eso es una locura. Yo creo que realmente eso debió de haber motivado a los congresistas norteamericanos, a todos, a hacer una legislación que pueda controlar eso, pero es difícil porque ese es un mercado interno y externo de Estados Unidos. La venta de armas, inclusive tú ves armas fabricadas en Estados Unidos que lo tiene la FARC, sí, o que la tenían la Contra cuando le enviaban armas de Estados Unidos cuando estaban luchando contra Somoza. Al comandante Cero le enviaban armas en ese momento, que ya tenía problemas con Daniel Ortega Saavedra. Entonces, el Frente Sandinista, que él había sido de los comandantes en ese momento. Y tú ves, por ejemplo, en Haití aparecen miles de armas fabricadas en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegan ahí? Tú viste, por ejemplo, cuando mataron al presidente haitiano. Sí, claro. De que los mercenarios y todos los que llegaban allí tenían armas de fabricación de Estados Unidos, supuestamente suministradas desde Miami, de la Florida. Sí, una de las dificultades más importantes que es de carácter jurídico en Estados Unidos para una legislación de ese tipo es que hay una cláusula constitucional. Habría que modificar la Constitución norteamericana para limitar o derogar ese aspecto, porque al final una ley que trate de regular las armas en Estados Unidos podría ser objeto de ser declarada inconstitucional y expulsada del sistema de normas. Sí, mira. Entonces, eso lo puede hacer cualquier tribunal norteamericano. Ahora mismo lo más importante después de eso es dar con el elemento, ver si tiene otras personas que son cómplices con él, evitar los futuros atentados. Pero hay un problema que tiene Estados Unidos que emplearse a fondo, que es el problema psicológico, el problema de ansiedad, el problema de depresión, el problema de pánico, el problema de miedo, la paranoia que va a ocupar las mentes ahora de la mayoría de los neoyorquinos. Hay uno que dijo ya, que de los que fue herido, que él jamás se va a montar en el metro. Hay que decir también que hay millones de dominicanos, más de 2,5 millones de dominicanos en Estados Unidos. New York es la mayor fuente de los dominicanos. Y eso realmente es penoso. Todo el que vive en Estados Unidos, en New York, son seres humanos que hay que proteger y defender. Ahora, ¿cómo ya el de Estados Unidos como tal, aparte de ver cómo resuelve ese problema de esas armas que son fabricadas de manera artesanal, y además cómo lograr a través de los psiquiatras, de los psicólogos, departamentos de salud de Estados Unidos, evitar que eso afecte
mucho más. E inclusive cómo controlar, que no es posible, en que en los medios de comunicación masivos y redes sociales, que no se puede controlar, esas imágenes de morbosidades y de cosas que son reales, que afectan a las personas cuando lo ven en su televisión o en su PC o en su móvil. Entonces, eso es sumamente grave. Esa parte, como la secuela, por ejemplo, del COVID-19, que ha creado tantos problemas en la gente a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, también ahora se agrega esto, y aparte de la inflación que está creando ese mismo COVID-19 que ya está terminando, y también lo que está creando, que vamos a tratar después de la pausa, problema de Ucrania y Rusia, la invasión a Rusia, el genocidio de Putin allí, miles y miles de civiles muertos y un país hermoso destruido, con 603.550 kilómetros cuadrados. Pero en Estados Unidos, a pesar de ser una de las potencias más grandes del mundo, ha demostrado que tiene muchas debilidades en evitar ese tipo de acontecimientos, de atentados, de terrorismo, y al mismo tiempo también como fue desnudada con el COVID-19 el sistema de salud de Estados Unidos, que quedó muy mal parado ante el mundo. Al principio era entúbalo, pongo en el abanico. En fin, el mundo entero fue sorprendido. La ciencia, por suerte, nos salvó meses después con la vacuna contra el COVID. Pero esto dejó secuelas mentales, no tanto allá, sino aquí. Se dice que en Estados Unidos un 70% de las personas sufren de estrés agudo, y aquí también debe estar por encima del 60%. Los dominicanos sufriendo de estrés por el COVID, por la inflación, a veces por la inseguridad también, y muchos problemas que aquejan a todos los países del mundo, que no escapamos nosotros a ellos. Claro. Bueno, si eso es como usted dice, evidentemente Estados Unidos se enfrenta a uno de los problemas más importantes que pueda tener, ¿verdad? Y que es difícil de controlar. Si vamos a analizar aspectos psicológicos, tiene una forma quizá muy poco objetiva de poder evaluarlo, y va a depender mucho del carácter de cada individuo buscar ese tipo de ayuda. Pero usted plantea Entonces que la salvación es individual. la salvación debe ser Como individual, dicen los cristianos. aunque podría evidenciarse, podría tomarse en cuenta que podría ser un asunto de salud pública, pero ya hemos visto cómo Estados Unidos como mercado, de salud pública, eso de salud. Hemos visto cómo Estados Unidos, cuando actúa como mercado, al enfrentar ese tipo de problemas, se han cometido errores importantes. Por eso la epidemia de los opioides en Estados Unidos, que la mayoría de los adictos a opio y a otro tipo de drogas iniciaron con medicamentos que indujeron el consumo de drogas más fuertes. Y la misma guerra también, que usan claro, sobre droga para personas. ¿Cómo tú mantienes un soldado despierto 48 y 72 horas? Sí, lo que sucede es que en muchos casos se utilizaban estrategias medicamentosas que no eran las apropiadas, sí, y que producían adicción, y esa adicción generaba la necesidad de acceder a drogas más fuertes. Siempre el aspecto psicológico es importante, pero el Estado debe de enfrentar ese tipo de problemas también con otras estrategias de seguridad. Mira, vamos a ir a la pausa, pero en próximos programas, porque ahora venimos con lo de Ucrania y Rusia y lo que ha creado esto, vamos a tratar el tema también de nuestros peloteros y los peloteros y los deportistas que usan muchas veces anabólicos, esteroides, usan claro, esteroides, que han sido rechazados bastante jóvenes, y como también las escuelas que entrenan a estos jóvenes los despiden así por así, no por droga ni por nada, sino porque imagínate, nosotros tenemos apenas 96 ya en Grandes Ligas en este momento, vamos a recibir 408 millones de dólares ellos en el año, pero eso es un tema para un programa de la próxima semana. Venimos ahora, después de la pausa, amigos televidentes, y su programa Baluarte la Verdad.
una compañía excelente, la de Fabricio Collado, que lo capté en un casting y dije, no, pero este hombre me va a acompañar en este programa y va a ser realmente, va a emular a su padre, Lipe. Gracias. Venimos entonces con el problema de Ucrania y lo que ha creado en esos países, Rusia, Ucrania y lo demás, en Europa, Estados Unidos y el reflejo aquí a nosotros también. Nos vemos ahora. Regresamos aquí en su programa, estamos de nuevo en nuestro programa Baluarte de la Verdad. Mira, Fabricio, hay un problema serio que, aunque Estados Unidos había dicho en diferentes ocasiones, y la inteligencia americana, la inglesa y la judía, la israelí, el Mossad, de que realmente Rusia se estaba preparando para una invasión a Ucrania. Rusia primero dijo que iba a pacificar porque en Donbass los prorrusos estaban siendo eliminados por el régimen de Ucrania, por Zelensky, lo llama pronazi, lo llama decato, le llama todo eso, cosa que no es cierta, porque el neonazi, el nazismo no existe. Y él es judío, Zelensky. Y él es descendiente de judíos. Ahora, eso es un argumento que lo utiliza el señor Putin, que viene de la KGB, un país que supuestamente era comunista, Rusia. Putin es de derecha, conservador, del partido conservador, y no sé por qué aquí en el patio y otras partes siguen con tanta fiebre a Putin y se alegran inclusive de la incursión, invasión a un país soberano, y aparentemente también se alegrarán de la muerte de tantas mujeres, de tantos niños, de tantas personas mayores, destrucción de esas ciudades históricas, pero también muerte de rusos que son seres humanos, de donde se dice que han matado más de 20.000 soldados rusos, más de 18 oficiales de alta graduación, incluyendo 8 generales, mayores generales, el resto coroneles y otros oficiales también que no se cuentan. La maquinaria rusa destruida a 65 kilómetros, que la primera, cuando entraron, los ucranianos están utilizando especies de emboscadas y guerrillas para poder, le ha salido duro, son eslavos igual que ellos, son guapos, son valientes y están en su tierra y estaban avisados ya de que iban a invadir. Entonces, él sueña con volver a lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia, hay que decir que es el tercer país más poderoso de la Tierra en armamento militar, pero se ha quedado atrás en lo económico, se ha quedado atrás en el crecimiento de la población, apenas 140 millones de habitantes con 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio, uno de los países más grandes del mundo. Se ha quedado atrás en el desarrollo de la industria, no así de la tecnología, mayor productor de granos, de trigo, de maíz, además petróleo, gas y carbón y otros minerales, a ti mismo como Ucrania es rica en eso, esa es la parte que le interesa a Rusia. Putin está buscando la parte de llevarse con Donbass, Donetsk, la parte más rica de Ucrania, sí, que produce todo tipo de minerales, hasta uranio, de todo, y al mismo tiempo la salida al mar, unirla con Crimea, que fue invadida y tomada por él en el 2014. Entonces, él está tratando de eso. Naturalmente, él está afectando con esa guerra a todos los países, incluyéndolo a ellos. Sus ciudadanos están sufriendo en carne propia la escasez, las limitaciones
lo que son las sanciones hasta sus hijas, los grandes magnates rusos le están confiscando sus yates y sus aviones. No pueden reclamarlo porque no encuentran cómo justificar eso, porque lo han considerado como lavado. Un golpe duro. Y además de eso, han limitado el comercio a nivel internacional, han salido temporalmente decenas de industrias, desde la Volvo, salió la Shell, salió la McDonald's, han salido todas de allí, han perdido miles y miles de empleos, la inflación subiendo y al mismo tiempo ha afectado también a Europa, porque aunque Europa no puede dejar de comprar el gas y el petróleo y el carbón, porque lo necesitan, es obligatorio, dependen de eso, están buscando salida para no depender de Rusia ni de otros países, pero realmente en la parte de las sanciones a Rusia, inclusive bancos congelados, una serie de fondos que están congelados a nivel internacional, el Banco Central, los bancos centrales han tomado medidas y Putin realmente no calculó, para darte paso a ti, que la estrategia le falló, las informaciones que le llegaban parece que no eran correctas, decían que en 72 horas al invadir a Ucrania, él iba a tomar Kiev, Zelensky iba a ser depuesto o fusilado, y iban a imponer un gobierno ahí prorruso, y los militares lo iban a recibir dándole un golpe de estado a Zelensky, lo iban a recibir la población con flores, y se equivocó. Lamentablemente, allí han convertido a esos soldados rusos en un cementerio, y ellos también han convertido a miles de soldados ucranianos y población en un cementerio, y eso se dice que Putin está emulando en estos momentos a Hitler como uno de los presidentes más sanguinarios, un hombre que tenía la popularidad en 90 a nivel mundial. El segundo era Bukele y el tercero era Luis Abinader. Y mira dónde está, debe estar en el suelo. Él dice que tiene una popularidad de 90 en Rusia, es posible porque tiene todos los medios cerrados y vienen los medios de ellos diciéndole que el criminal es Zelensky y que es pro-nazi y cosas. Y la gente sistemáticamente le va repitiendo una mentira varias veces, como hacía Gerber con el nacionalsocialismo, la propaganda en el partido de Hitler en Alemania, ha logrado bastante de acuerdo a informaciones que han salido de Rusia, de comentaristas imparciales, y vi una diciendo que Rusia no iba a ganar esa guerra de ninguna manera, aunque supuestamente la gane. A ellos ya lo único que les interesa es Donbass, Donetsk, y esa parte ahí salida al mar de Azov, salida al mar Negro, y Crimea, y anexársela ahí. Sí, lo interesante es ver ahora si Rusia gana la guerra y gana el conflicto militar. Para mí, militarmente perdió. No ha ganado la guerra, ni va a ganar, porque ganar la guerra implica, cuando se va a una guerra, se pretenden cumplir determinados objetivos. Y los objetivos de la guerra o de la operación especial, como de manera eufemística él ha querido tildarla, ha fracasado porque quería deponer al gobierno y quería instalar un gobierno prorruso. Y de acuerdo a su discurso en la propaganda, ¿verdad?, eliminar el grupo de nazis que dirige supuestamente Ucrania. Y no lo ha logrado. Realmente ha tenido que retirarse de Kiev, que es la capital política, lo que también se añade que ha tenido que negociar con esas personas que él tenía que deponer. Los está reconociendo como autoridad política legítima. Por lo tanto, también hay otros elementos. Y cambiando su jefe militar también reconoce que fracasó. Lo ha tenido que cambiar porque evidentemente la estrategia que tenía el otro no tuvo éxito. Y otras cosas que se añade es que realmente Ucrania ha tenido un buen manejo en el soft power, o sea, en utilizar acciones que no son bélicas para ganar la guerra. La opinión pública, el liderazgo demostrado por Zelensky ha provocado una admiración a nivel mundial, y eso ha provocado que Rusia tenga una gran pérdida de su imagen internacional, que no era buena, pero lo poco que podía tener. Incluso Putin ha perdido esa buena imagen que había generado como hombre fuerte, como un tipo, ¿verdad?, que tenía autoridad. Ahora se ve como un abusivo.
y como un Y troglodita. le debe doler mucho que Zelensky hoy es uno de los líderes más poderosos, más influyente. Y más influyente, y un hombre que ha demostrado valentía e inteligencia. Pero, claro, porque él ha adoptado las actitudes propias de un buen líder. ¿Tú no viste que el presidente de Alemania quiso visitar lo que fue a Polonia y le dijo que no? Él le dijo que no porque tú sabes que hay lo que es 8 millones de muertos que hubo en Ucrania en la Segunda Guerra Mundial provocados por Hitler y los alemanes. Sí. Y dice, bueno, no vengan aquí. Aparte, si Putin lo está acusando de pro-nazi, y supone que todavía esas características están muy visibles en Alemania, en muchos sectores, él dijo, bueno, déjame no aceptarlo, y le dijo, lamentablemente yo no lo quiero aquí. No, y además que Alemania no ha tenido una actitud propiamente de condena a Rusia. Por su dependencia del gas. Por su dependencia, lógicamente por su dependencia del gas. Y Alemania es uno de los países más industrializados del mundo. Sí. Y su industria depende del gas ruso y qué sé yo, la calefacción durante el invierno es importante. Entonces, lo que quiero decir, como le comentaba, Ucrania ha tenido en el soft power todas las de ganar. Le ha ganado en el ámbito de la opinión pública, en los medios de comunicación, a lo que se añade también las restricciones que han tenido los medios rusos. No, y la tecnología. Y la tecnología, la inteligencia, por ejemplo, ha ayudado mucho la inteligencia inglesa, han prestado la de Estados servicios. Unidos, la de Israel, que es la mejor del mundo, y también todas esas compañías de comunicación que mientras Rusia tiene bloqueadas muchas de las imágenes, que una de las cosas que lo afectó en el avance de la guerra al principio era que inclusive los ucranianos lo identificaban con unos sabían drones, dónde venía la columna y ahí le tiraban. Llegó un momento que cuando le daban adelante le desbarataban todo lo demás porque iban explotando, iban muy pegados uno del otro. Entonces eso es parte de eso y lo están utilizando ahora, que le están dando muchos drones, tanto de Estados Unidos como de Turquía y de Inglaterra, claro. Y ahora ya ellos sacaron a los rusos de la zona norte de Ucrania. Sí. Ellos se van a concentrar en la zona este, la parte para tratar oriental, como de escindir. Para tratar de hacer lo mismo que hicieron entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ellos se van a quedar aparentemente con Donbass. Ahora, eso va a ser una guerra eterna, porque los ucranianos se van a quedar con esa. No, y además el odio que está creando de los ucranianos contra los rusos. Y del mundo contra los rusos cuando ellos son eslavos, y Putin decía que ellos eran hermanos, no, y que hablan el 70% de algo ruso. Ahora sí es verdad que Rusia le va a tener problemas con Ucrania porque le van a coger el mismo odio que cogieron a Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial, ellos entraron a Alemania, llegaron hasta la Siberia, que fueron derrotados por el ejército ruso al final, bajo la estrategia de general Sukhoi, pero realmente hay que decir que en este momento Rusia, Putin principalmente, es uno de los presidentes más rechazados por genocida y sanguinario con lo que ha hecho con Ucrania. No, y si continuamos con la comparación de Putin con Hitler, cuando usted escucha el discurso con que se justifica la invasión a Ucrania, usted va a encontrar una persona herida en Putin. Una persona herida porque los países que eran de la órbita soviética han rechazado a Rusia, que era el estado más importante de la Unión Soviética. Él China está no, o no China está? No, porque no China es una fábrica mundial y a quien más le vende a Europa y Estados Unidos. Sí, pero le conviene, ¿verdad? El combustible barato que le va a vender Putin en esta situación. Exacto. Entonces, cuando usted escucha que Putin dice que la desaparición de la Unión Soviética fue el acontecimiento más importante en la historia, quiere decir que una persona dolida es una persona que al igual que Hitler, al Alemania perder la Primera Guerra Mundial y a recibir todo el daño que se recibió por perder la Primera Guerra Mundial, fue lo que generó ese odio, ese resentimiento político que se concentró en Hitler. Todavía. Yo entiendo que ese mismo resentimiento es el que se concentra en Putin.
al momento de tomar esta decisión. Y sobre todo porque muchas de sus alegaciones son de corte conservador, porque cuando usted analiza en Rusia los derechos humanos... Pero el partido de él es conservador. Rusia Unida es un partido conservador. Y él pertenece también a la Iglesia Ortodoxa. Y además le ha dado preeminencia a la Iglesia Ortodoxa. Ha hecho una catedral de las Fuerzas Armadas de Rusia. Tú sabes que ya estamos llegando al final, que inclusive aquí ellos no lo han destruido con misiles, porque ahí está, porque Ucrania fue primero que Rusia. Sí, claro. Y además ahí está la Iglesia Ortodoxa original, y está toda esa cultura rusa. Hasta ahí Putin se cuidó, porque entonces se hubiese volteado toda la Iglesia Ortodoxa rusa contra él. La religión juega un papel determinante, pero qué religiosos son. Mira cómo no son capaces de tratar de impedirle a ese que es miembro de la Iglesia Ortodoxa, conservador y genocida de Putin, a que pare la guerra. Pero ya hemos llegado, Fabricio, al final del programa de hoy, y vamos a estar de nuevo contigo la próxima semana para hablar de otros temas muy importantes. Pero hay que decir que realmente el mundo está recibiendo una terrible inflación, precios nunca vistos en Estados Unidos en los últimos años, en los últimos 40 años. La inflación ha llegado ya hasta 12.5 y subiendo. Aquí está, en este momento aquí está también bastante alta, como en todos los países. El problema del precio del petróleo, los combustibles de Estados Unidos, la gasolina subió un 18%. Una serie de productos que viven subiendo toda la semana, y realmente la gente en Estados Unidos está al grito, y en Europa también, el costo de la energía eléctrica que afecta a todos. Nosotros lo que tenemos que garantizar como país es una producción masiva de alimentos, porque una de las cosas que va a afectar más al mundo es el problema de la energía y el problema de los alimentos y el problema de inflación, los precios, y que esperamos que hasta ahora el gobierno dominicano ha manejado bien la economía a través del Banco Central, el Banco de Reserva, todas las instituciones financieras, y además se ha manejado adecuadamente el gobierno con todos estos problemas que ha tenido, desde el COVID-19, el problema de los fletes con China, el acaparamiento de China, lo desleal que ha sido China en el mercado internacional, y además este problema ahora que se agrega y se suma a la guerra de Rusia contra Ucrania, el problema de los granos, el problema también del petróleo, el gas, el carbón, y además de las materias primas, de la urea que se hace, inclusive los fertilizantes que necesitamos nosotros para producir nuestros alimentos. Entonces, hacia el campo dominicano debe emplear los cañones el gobierno del presidente Luis Abinader, con el apoyo de todos los sectores, darle financiamiento, darle seguimiento, llegar a un acuerdo circular con América Latina y el Caribe para producir alimentos en conjunto y energía, y así evitar que esta guerra, que se va a prolongar por un tiempo, aunque yo creo que en 2 o 3 meses las cosas comienzan a estabilizarse, porque Rusia tiene de fecha hasta el 9 de mayo para terminar aparentemente ese enfrentamiento en Ucrania. Vendrá la reconstrucción de Ucrania por todos los países de Occidente, se van a contar los muertos, Rusia nunca va a decir cuántos murieron, felices, jovencitos también, que lo llevaron a la guerra sin saber que iban para allá. Ha perdido el 30% de su maquinaria militar, y además ha perdido cerca de un 20% a un 25% de sus soldados, que los metió a Ucrania sin decir ellos ni siquiera para dónde iban. Nos vamos a ver, señoras y señores, en la próxima. Fabricio Collado y quien les habla, Juan José Encarnación, en su programa Baluarte de la Verdad.